Aquí me definen la función f de x mediante f de x más 2 es 2f de x más 3. Y me preguntan cuánto vale f de 4, sabiendo que f de 8 es 61. Bueno, hay que darse cuenta aquí que las imágenes van saltando o están relacionadas de 2 en 2. Están relacionando f de x con f de x más 2. Como yo quiero relacionar f de 4 con f de 8, tengo que darme acá el valor x igual 4 y aquí me va a salir f de 6. Miren, yo reemplazo x por 4, me queda 4 más 2, 6, es 2f de 4 más 3. Después reemplazo x por 6, 6 más 2, 8, y ahí obtengo f de 8, que es lo que tengo acá, es 2f de 6 más 3. Y cambio f de 8 por 61. Esto es 61. Y ahí obtengo f de 6, que lo reemplazo acá, y ahí obtengo f de 4. 61 menos 3, esto es 58, dividido por 2, y obtengo f de 6, 29. O sea, esto es 29, es 2f de 4 más 3, paso el 3 restando, y divido por 2. Por lo tanto, f de 4 es 3. Entonces, a partir de lo que me daban, la idea era relacionar f de 8, que me lo dan, con f de 4. Entonces, ¿cómo lo hice? Como me preguntan f de 4, partí con x igual 4 y acá esto se transformó en 6. Después me di el valor x igual 6 y aquí tendría f de 6 y aquí tendría f de 8. Entonces al final estoy relacionando f de 4 con f de 6 y f de 6 con f de 8. Es la pregunta y f de 8 me lo daban que era 61. Y a través de esto pude sacar f de 4. Ese es el truco.